Cosas fuertes, sí, sin antes de entrar al aire. Vamos a presentar a la diputada provincial y convencional constituyente Giselle Mahmoud, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias por la Por invitación. fin se dio la Sí, visita finalmente. tan buscada. No, porque decíamos al principio, en la presentación, que se intentó instalar, antes de incluso la elección a convencionales, que el propósito principal y la idea principal y el propósito del Ejecutivo era sacar la tan mentada reelección del gobernador. Cosa que podría tener asidero, de hecho es una realidad, justo por estas horas, pero que en el medio existían, o más abajo existían un montón de discusiones, o paralelamente existían un montón de discusiones que iban a marcar la relación entre los santafesinos, y yo diría entre los argentinos, pero principalmente en nuestro territorio, de acá a 30, 40 años, que van a ser, que son inéditas para este contexto, ¿no? Ya vienen siendo una realidad hace algunos años y por lo tanto hay que pensarlo muy bien cómo será nuestra relación como ciudadanos con, por ejemplo, la inteligencia artificial, con, por ejemplo, el acceso a la información pública, con, por ejemplo, la vida digna, entre otros temas, que son temas muy relevantes que tienen que ver con derechos de mayorías y de minorías, derechos humanos, y también de una corriente de tratamiento de corpus legislativos que se dan de bruces tal vez con la idea de motosierra, de recorte, de falta de respeto que se está dando a nivel nacional. Y Giselle Mahmoud ha trabajado, le ha bajado la lupa, no de ahora, no como convencional, ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, a estas problemáticas, a estos temas, a veces con suerte impar, y a veces sí, seguramente con la fuerza de instalar el tema en la sociedad para su discusión. Yo quiero empezar a charlar con vos lo que vos militaste mucho, que son los derechos digitales en esta Constitución, y si te parece, en este punteo arrancamos por ahí. Sí, dale, por supuesto. Nosotros en el proceso previo a la reforma de la Constitución, que arrancó hace un poquito más de un mes, planteábamos, precisamente tomando algo que dijiste al principio de la nota, que esta reforma constitucional era una oportunidad histórica para las generaciones actuales de Santa Fe, pero sobre todo para las futuras, para que pensemos de nuevo en qué provincia queremos vivir, cómo queremos que sean nuestros derechos, cómo queremos que funcione el Estado, cómo queremos que sean los servicios públicos. Tenemos una oportunidad de repensar muchas cosas de manera colectiva, como sociedad y como espectro de la política institucional, y en eso hay algunos temas que se llevan más la atención y que son más electoralistas y se mete la discusión entre oficialismo y oposición. Son más tribuneros también. Con el tema de la reelección, que es uno de los 42 artículos que vamos a reformar y los 17 temas que vamos a incluir, pero hay muchísimas cosas más. Vos mencionás los derechos digitales, para mí tienen que ver precisamente con esta idea de que podamos pensar una constitución moderna, que se adelante al futuro, que piense el presente que estamos viviendo. Y es discutir esto que vemos en las noticias todos los días. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las cosas que suceden en Internet? ¿Tenemos derechos en Internet o no los tenemos? ¿Podemos hacer algo si nos pasa algo en Internet, como un fraude bancario, los acosos a los menores con casos de grooming? ¿Qué podemos hacer con todo eso y qué puede decir la Constitución? Era algo que nos preguntábamos antes de empezar este proceso y por eso empezamos a conectar con especialistas, con personas que regularon este tema en otros países, en otras provincias. En Argentina solo una Constitución tiene incluido un artículo vinculado a la posibilidad de que los ciudadanos utilicen inteligencia artificial. O sea que Santa Fe va a ser la constitución más vanguardista de la Argentina. Nosotros estamos incluyendo muchos derechos digitales y muchos aspectos vinculados a la tecnología. Todos los derechos que tenemos en la calle los queremos tener en Internet. Si la seguridad la tenemos que tener en la calle cuando caminamos, también la tenemos que tener con lo que hacemos en Internet. Si nosotros pensamos en la posibilidad de insertarnos en el mercado laboral en nuevos trabajos, necesitamos aprender de digitalización, necesitamos acceder a la conectividad, necesitamos repensar el sistema educativo. Bueno, todo esto está atravesando el debate de la Constitución en un capítulo nuevo que va a ser el de derechos digitales y que contempla varios puntos específicos. En una provincia donde la conectividad no es al 100%. No está en todo el territorio. Nosotros sabemos que partimos de esa desigualdad territorial. Hoy en algunos pueblos rurales no tenés acceso a la conectividad, en las grandes ciudades a veces tenés problemas también en lo mismo. Entonces, queremos consagrar en la Constitución que todas las personas santafesinas tienen derecho a acceder a conectividad asequible, universal, de calidad,
Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, no somos ingenuos ni le mentimos a la gente, pero sí creemos que el primer paso es reconocer que así como antes el agua y la electricidad eran fundamentales, hoy Internet también lo es. Lo es para estudiar, lo es para acceder a trabajos de plataforma, que hoy los jóvenes acceden mucho porque si no, no conseguirían laburo. Lo es para poder atendernos con un médico, para poder hacer una llamada con un psicólogo que hoy atienden de manera virtual y así cualquier cantidad de cosas que no pasan todos los días. Y queremos que esto esté plasmado en la Constitución como derechos de las personas y compromisos que el Estado pueda empezar a asumir de manera paulatina. ¿Y en qué quedó? Esa discusión? Bueno, avanzamos muy bien. Vamos a tener un capítulo en la Constitución dedicado a derechos digitales que va a hablar de que tenemos derecho a que se resguarden nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra seguridad en Internet. Vamos a tener el derecho a la conectividad, vamos a tener el derecho a la alfabetización digital desde que somos chicos en las escuelas, vamos a contemplar la cuestión del teletrabajo y todo lo que tiene que ver con la tecnología en el sector productivo, que es tan valiosa para desarrollarlo. Y también tenemos específicamente regulado que el Estado santafesino va a promover, va a fomentar el uso y el desarrollo de inteligencia artificial o de tecnologías que permitan automatizar decisiones, algo que le sirve al sector productivo, pero que le sirve también a la administración pública del Estado, pero lo va a hacer siempre con ciertos criterios y parámetros. La ética ante todo, porque la tecnología no puede vulnerar a las personas, sino que tiene que estar al servicio de ellas. Si nosotros el día de mañana pensamos en un concurso público para acceder al Estado, bueno, podría venir un gobierno que diga, ahora todo el proceso de selección no lo van a hacer personas, lo va a filtrar un algoritmo y un sistema automatizado. ¿Qué pasa si esos algoritmos fueron entrenados con criterios que son discriminatorios y ninguna mujer pasa todas las instancias de evaluación? Bueno, ahí tiene que haber un funcionario, una persona física que tome la decisión y que se haga cargo de esa consecuencia. Y por eso planteamos algunos resguardos pensando en cosas que se van a venir, que ya están pasando en otros países o en otros lugares de la Argentina también incluso. Bueno, yo he visto unos últimos concursos dentro del Poder Judicial, de una Cámara que se creó, que el algoritmo más sesgado probablemente hubiese sido más efectivo a la hora de seleccionar a los candidatos que terminaron siendo votados por la Asamblea. Bueno, puede ser que nosotros podamos mejorar incluso los procesos de selección, los procesos de concurso de oposición a antecedentes con estos mecanismos. Vuelvo a la misma idea que planteaba antes. Queremos fomentar y desarrollar la tecnología, incluirla en la administración pública, fomentarla para el sector privado y sobre todo que eso no atente contra la vida de las personas. Te pongo otro ejemplo que no tiene que ver con esto, Sí, pero que me parece muy importante y que realmente nos está llamando la atención lo mucho que preocupa en las escuelas y a las familias. El uso de la inteligencia artificial por parte de los chicos. Hoy acceden a inteligencia artificial en WhatsApp o en ChatGPT. Pueden hacer un montón de cosas, pero además pueden crear imágenes con contenidos sexuales de sus propias compañeras. Hay casos que por primera vez están llegando a la justicia de adolescentes que hacen esto con sus compañeras del aula. Y está empezando a haber sentencias. Todo esto está pasando en la realidad. Y la Constitución... En la ciudad de Buenos Aires está pasando. Sí, mucho. incluso en otras provincias del Sí. interior también. Nosotros queremos que esta Constitución discuta estos temas que son parte de nuestra realidad presente, pero sobre todo van a ser parte del futuro. Porque si no, vamos a estar pensando la educación, la salud, los derechos, el funcionamiento del Estado para una sociedad que ya no solo vive presencial, sino que sobre todo se mueve todo el tiempo en paralelo a lo hay digital. esos temas que son re interesantes, sobre todo para aquellos que tenemos hijos casi adolescentes. Eso, digamos, sería después, el segundo paso sería incorporarlos dentro del Código Procesal Penal, como Sí, una figura hay nueva. modificaciones en curso en este momento, hay proyectos que plantean discutir, por ejemplo, la prueba digital en los procesos penales. Hay una discusión en Argentina, por ahí más vinculada a quienes están en el ámbito del derecho, pero que tiene que ver con cómo hacemos si nos cometen un delito en Internet, si nos están acosando, nos están intimidando, nos vulneran, nos violentan. Las capturas de pantalla que guardamos, ¿sirven o no sirven para la prueba en un juicio? ¿Me puedo defender con eso o no? Bueno, son discusiones que está empezando a ver en el mundo del derecho y que Santa Fe también las va a atravesar. Y además sumo que la provincia empezó un proceso que todavía tiene mucho por transitar para modificar el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, que básicamente tiene que ver con todo lo que no es penal. Ejemplo, las relaciones de familia, los divorcios, un montón de cuestiones que adopciones, cuota alimentaria. Bueno, ahí también hay modificaciones que podremos incluir y que incluso se está pensando en un código que es totalmente innovador y digitalizado. Se está digitalizando el Estado en todos sus poderes en este momento. Vamos camino a la despapelización. Bueno, esto requiere, por ejemplo, que en la Constitución digamos que entonces la gente tiene derecho a acceder al conocimiento para poder
disfrutar de esos servicios del Estado, de esos beneficios de la tecnología. Si no lo sabemos usar, quedamos excluidos y eso está pasando mucho hoy con los adultos mayores, que se sientan en una cafetería y tienen que escanear un QR para ver un menú y no saben cómo hacerlo. O que tienen que hacer un trámite en PAMI, o un trabajador que tiene que hacer un trámite en IAPOS por una aplicación y que no la sabe usar. Bueno, el Estado tiene que empezar a brindarnos las herramientas para que podamos ir adaptándonos a esa tecnología, o nos vamos a quedar atrás y solo va a haber una sociedad que incluya a pocos. Te pregunto esto, hacemos un picadito si te parece. Independencia judicial, fueros. Los legisladores no podrán ser perseguidos judicialmente por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Algo que venía del 62. Que se mantiene. Que se mantiene. Tener inmunidad de opinión. Exactamente, inmunidad de opinión. Podrán ser arrestados si son sorprendidos en flagrante comisión de delitos. Para cualquier otro tipo de acusación se requerirá autorización de la Cámara correspondiente. Lo de flagrancia... para el arresto. Acá para hay el tres arresto. cosas Ahora, distintas. ¿pero qué cambia respecto a lo que ya está? ¿Qué cambia? Que eliminamos la inmunidad de proceso, que es una de las pocas provincias, Santa Fe, que tenía una inmunidad de estas características. Eso significa que si hay una sospecha de que un funcionario de la legislatura... Debe comparecer en el proceso. Exacto. No podés negarte a ir a una audiencia imputativa, Caso a ir a declarar Traferri, a la caso justicia. Traferri. Es un ejemplo. No podés no ir a ponerte a disposición de la justicia y a declarar en cualquier caso que te sospeche que te involucra en la corrupción. Reforma del 94 a nivel nacional. Ejemplo, Exactamente. Cristina Fernández fue legisladora, incluso fue a juicio oral siendo legisladora. Exactamente. Bueno, ahora lo que va a cambiar acá es que no te pueden arrestar por cualquier cosa, porque si no tendríamos todo el tiempo un problema con la República y el funcionamiento del Poder Legislativo, pero si hay una sospecha de corrupción o de un delito que está cometiendo un legislador, no va a existir más esto de que no te pueden obligar a ir a la justicia, cuando sí a un pibe que en la calle te roba el celular o la bicicleta, lo van a obligar a ir a la justicia a declarar. Bueno, esta diferencia que tenía que ver con un gran privilegio de los legisladores santafesinos la estamos eliminando. Ayer votamos para que eso se elimine en la Constitución. Igualmente, si va a operar como en el Congreso Nacional, si la instancia es ya el proceso final, o sea, el final del proceso judicial, tribunal oral federal o juicio oral en Santa Fe, tendrá que resolver si esa persona va presa o no, tendrá que resolver la legislatura si lo desafuera al Lo tiene que al desaforar imputado. para que lo puedan proceder a Ahora es arrestar. increíble que un poder judicial te condene por un delito que no tiene nada que ver con el ejercicio de la política y tener que pedir el desafuero de la... Lo digo en términos generales, el desafuero de otro cuerpo para que no vaya para que finalmente vaya preso. Bueno, hay una cierta... Si no espera el que fue condenado a mitad de mandato por un hecho gravísimo, ponerle, no sé, un hecho como un hecho de corrupción, tiene que esperar 2 años a que termine su mandato para finalmente ponerse a disposición de la justicia y quedar detenido. En realidad lo que nosotros estamos planteando, esto es un tema muy sensible porque nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre no consagrar privilegios, no entender a las inmunidades como privilegios personales, porque en realidad son garantías del funcionamiento de un cuerpo legislativo que es fundamental para el funcionamiento de la República y que no puede ser controlado por ningún otro, como no lo puede ser el Ejecutivo ni la justicia, de separación de poderes. Lo que nosotros acá estamos planteando es que vos, por todas las opiniones que quieras vertir, no podés ser perseguido, porque si no, nos podrían perseguir la justicia por cada opinión que nosotros damos. Hay bastante Por unanimidad cualquier con eso, sospecha sí. de corrupción, te pueden investigar. Ahora, Y estás tiene que obligado haber a comparecer. ciertos- Estás obligado Sí, a comparecer. Exacto. Por ciertos requisitos se tienen que cumplir para que vos puedas ser arrestado efectivamente. Esto va a requerir después de una ley de la legislatura, como muchas de las cosas que estamos discutiendo en la Constitución en este momento, que regule específicamente los procesos y de hecho todo lo que va a cambiar en el Poder Judicial también va a requerir de nuevos procesos normativos, qué sé yo, el caso del régimen disciplinario para los fiscales, que ha sido tan cuestionado en la provincia, que lo vamos a cambiar y va a haber un tribunal de enjuiciamiento. Bueno, va a haber que tener una ley de la legislatura específica que declare cómo va a funcionar ese proceso para, por ejemplo, sancionar a alguien, en el caso Poder Judicial, fiscal, defensor o un juez, cuando se comete una falta, cuando haya un incumplimiento de deberes o cuando haya un delito cometido por esa persona. Yo me mareé un poco con la discusión de esta entre el MPA en tanto extrapoder y la defensa pública también. ¿Esa discusión fue zanjada finalmente? ¿Cómo se Sí, resolvió? nosotros vamos a consagrar en el dictamen que tenemos de mayoría, lo que establecemos es que tanto el Ministerio Público de Acusación como el Servicio Público de la Defensa Provincial van a ser extrapoder. No van a estar dependiendo ni del Poder Judicial y la Corte, ni del Poder Ejecutivo. Van a tener independencia, autonomía para funcionar, autarquía financiera con recursos propios y la diferencia que va a haber en el Servicio Público de Defensa, en este caso con la reforma constitucional, es que ya no se va a limitar solo al servicio penal.
Hoy en la provincia de Santa Fe, nosotros por reformas que se dieron por leyes, pero que nunca habíamos modificado la Constitución, tenemos una superposición de organismos que hacen tareas muy parecidas, pero en distintas órbitas y que se chocan permanentemente. Por ejemplo, si vos no podés contratar un abogado, sos una persona que no tiene los recursos para contratar un abogado para una causa penal, vas a acudir al Servicio Público de la Defensa Penal. Y ahí te van a poner a disposición un abogado público del Estado. Ahora, si la causa por la que vos no podés pagar un abogado es civil y no es penal, vas a ir a la Procuración de la Corte, donde hay defensores civiles, haciendo la misma tarea, pero para otra materia del derecho. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es unificar todo eso en un único servicio de defensa integral, porque además entendemos que es la tendencia que se viene consagrando, porque una persona que está en conflicto con la ley penal, usualmente ella y su propia familia suele estar en conflicto con otras cuestiones que abordan desde otra perspectiva. Entonces, bueno, la Procuración de la Corte ya no se va a encargar más de las defensas civiles. ¿Y qué va a hacer superintendencia? La Procuración de la Corte va a emitir dictámenes ante la Corte, no va a integrar la Corte el procurador, va a hacer una procuración dentro del Poder Judicial, pero ante la Corte para dictaminar, por ejemplo, en el caso de incumplimiento de deber de los funcionarios del Poder Judicial, va a ser el fiscal electoral de la provincia, como lo viene siendo cuando hay elecciones y los partidos políticos presentan reclamos o cuestiones para que alguien pueda resolver, él es el fiscal electoral. Estuvimos separando las funciones para que quede más claro el sistema. ¿Va a promover denuncias también de los ciudadanos y consideran Sí, por supuesto, tiene una función. venía haciéndolo hasta ahora. Tiene que velar por los intereses de toda la ciudadanía y además lo otro que incorporamos en la Constitución por primera vez es darle rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, que es ese organismo que mucha gente conoce por su nombre, que es muy importante y que hay que refuncionalizar y repensar. Porque la Defensoría del Pueblo viene a construirse en Argentina para que el ciudadano de a pie que ve que la administración pública, sea por el Ejecutivo o por una empresa pública como la EPE, que le cobra mal una factura, o sufre una estafa bancaria, bueno, vos como ciudadano, cuando te pasan esas cosas, es decir, la administración pública te está vulnerando un derecho porque hace algo o porque no lo hace y lo debía hacer, vas a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría es la que te ayuda a reclamar. Este organismo no tenía rango constitucional y también lo va a tener y es otra de las incorporaciones del dictamen de justicia. La elección de los diputados, ¿qué cambia? ¿La reelección? No, a ver, van a tener un mandato de reelección, ¿no? Lo que hicimos fue unificar el criterio de las reelecciones. En la provincia de Santa Fe no va a haber reelecciones indefinidas de acá en adelante ni para los presidentes de comuna, que podían ser eternamente elegidos una y otra vez en su cargo, ni para los intendentes, ni para los diputados, ni para los senadores, que eran los 4 cargos que en esta provincia tenían reelecciones indefinidas. Te puedes presentar todas las veces que quieras, y si te eligen vas a seguir teniendo tu banca. Por eso esta frase que se dice mucho en la sociedad o que dice mucho el periodismo de senadores que hace 30 años que están en sus cargos. Lo podían hacer porque era legal y era constitucional. Esto es lo que terminamos el día de ayer. No se puede hacer más. Si vos te postulaste para un cargo como legislador en la próxima elección, 2027, en la siguiente vas a tener la reelección, pero en la otra ya no lo vas a poder hacer. Vas a tener que dejar pasar un intervalo, hacer otra cosa y después podés volver a tener un cargo, pero dejando ese intervalo que permita la oxigenación y la renovación de la política, que creemos que es una de las cosas fundamentales que la gente en algún punto demanda cuando no se siente representada por la política que tenemos hoy. Y lo otro es que consagramos una única reelección también para el gobernador y el vicegobernador o vicegobernadora, que Santa Fe es una provincia que no tenía esa posibilidad. Todos los cargos con reelecciones indefinidas, menos el gobernador y la vicegobernadora, que solo tenían un mandato. Estos también van a tener una única reelección consecutiva. Y la fórmula también, digamos. Sí, no puede ser alternado tampoco, digamos. O sea, puede ser reelecto Puyaro con Mahmoud, pero Mahmoud ya no puede ser dentro de 6 años candidato. Claro, exactamente. Así. Mirá que tiré una fórmula fuerte. ¿Te gustaría? Me lanzaste, yo no dije nada. La ley de educación, Santa Fe todavía tiene pendiente una ley de educación. La Comisión de Derechos y Garantías, que es una de las que yo integro, dictaminó hace algunas semanas, por mayoría, un dictamen que reformula todos los artículos sobre la educación. Lo primero que establece es que la provincia de Santa Fe, como lo decía en la Constitución pasada, aseguraba la educación desde inicial hasta elemental. O sea, no incluía la educación secundaria obligatoria. Es impensado que tengamos una Constitución que no lo obliga al Estado a crear escuelas secundarias, a tener profesores de secundaria, a tener a los chicos adentro de las aulas hasta los 18 años, aprendiendo lo que necesitan para salir al mundo laboral o a las carreras superiores.
Bueno, hoy eso lo contemplamos, era una cosa muy mínima que no podía no estar en la Constitución, está contemplado, pero además hicimos toda una reeducación planteando la alfabetización digital de la que te hablaba antes, la educación virtual, la vinculación con el mundo del trabajo que es tan importante y que ni figuraba en la Constitución, políticas concretas para abordar la deserción escolar. Hoy sabemos que hay muchísimos chicos que dejan la secundaria, que no la terminan y que es una problemática muy importante porque después repercute en lo laboral y en la calidad de vida que puedan tener. Bueno, está planteado en la Constitución. Además, regulamos que el Estado va a garantizar condiciones dignas a los docentes, que va a tener concursos públicos para acceder a la docencia, que vamos a garantizar la estabilidad y que vamos a garantizar la formación continua de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y además diferenciamos las escuelas públicas de las privadas, todas van a seguir siendo parte del sistema educativo, pero las diferenciamos claramente porque tienen diferentes formas de funcionar. Es un capítulo muy importante. Pero un asterisco ahí. Sí. Puede ser una pregunta incómoda, pero garantizar un buen servicio docente y garantizando sus derechos, no se da de bruces con el descuento por una huelga o el descuento por lo que se llama presentismo, bueno, dice, el gobierno lo llama premio por asistencia, exactamente. ¿Ahí no hay un ruidito que se pueda corregir? Me parece que son... Los principios fundamentales que dejemos en la Constitución son la guía rectora después para que los trabajadores también defiendan sus derechos y en este sentido nos pareció fundamental consagrarlo en la Constitución, no solo en el capítulo de la docencia, sino también en el artículo 20 donde hablamos del empleo en la provincia de Santa Fe y sobre la idea de los trabajadores del Estado lo que estamos planteando es que la Constitución ya teníamos el mandato de la ley de necesidad, incluso en este sentido, y lo consagramos en el dictamen. Lo que estamos planteando también es el reconocimiento de la negociación colectiva, de la posibilidad de firmar los convenios, que son las paritarias convocadas por el Estado, que queremos reconocer constitucionalmente, porque si no tenemos en la Constitución las paritarias reconocidas, si no tenemos tampoco establecida la obligación de generar condiciones dignas de trabajo, difícilmente después los Estados se vean obligados. Es una herramienta para todos los trabajadores la que estamos dando, y obviamente eso después tendrá que tener un correlato con la política pública. Porque en estos últimos años, digamos, las paritarias salieron por decreto, los dos últimos aumentos, ¿no? Estuvieron funcionando las reuniones paritarias y hubo varios aumentos que se fueron realizando en el último tiempo. No nos olvidemos que veníamos de una provincia que había frenado las paritarias anteriormente a este gobierno. Eso sigue existiendo. Obviamente que en las negociaciones hay posiciones diferentes de algunos sindicatos que a veces las acatan, otros que a veces siguen con las medidas de fuerza, que están en todo su derecho, porque es un derecho de los trabajadores a hacer huelga y discutir con su patronal, en este caso el Ministerio de Educación o la política pública provincial, cuáles son los salarios que tienen. Y no hay un debate interno, digamos, porque lo pienso, hoy me recordaba mucho a Miguel Lifchit, pensando en la relación con los sindicatos y buscar, digamos, a como sea un consenso para firmar las paritarias y para negociar no solamente condiciones de trabajo, sino también concursos, sino también la cuestión salarial, y que duela todo lo que tenga que doler, pero que saca por consenso. Mirá, a la gestión de Miguel Lifchit le hicieron 15 paros los docentes y las docentes santafesinas. No es de ninguna manera una crítica, sino un dato de la realidad. Nosotros en su momento no se lo teníamos, podía descontar. Teníamos una paritaria que funcionaba permanentemente, teníamos cláusula gatillo, teníamos uno de los mejores salarios de la Argentina y sin embargo muchas veces hasta incluso por medidas nacionales, como a veces pasa hoy, porque varios de los paros que se han dado también tienen que ver con el contexto nacional y las medidas que toma el gobierno nacional para con la educación, no necesariamente o de manera exclusiva en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, en el gobierno de la gestión de Miguel, incluso con esas condiciones, habíamos tenido cualquier cantidad de paros y los chicos no pasaban tiempo adentro de las aulas como deberían haberlo estado. Entonces, creo que nosotros hoy tenemos una situación muy compleja para la educación en Argentina. Obviamente que nos preocupa un montón todo lo que vemos. Nosotros empezamos esta gestión de gobierno quejándonos o reclamando al gobierno nacional la eliminación del FONIT, la eliminación de las partidas para las hora más, la hora 25 en las aulas, un montón de cuestiones que se fueron recortando y un montón de fondos que ya no llegan. Y sin embargo, también se nos alertaba, de alguna manera se decía, no va a haber más paritarias, no va a haber más aumentos, todo eso sigue sucediendo. Obviamente que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo de discutirlo, de negociarlo a través de sus representantes o de manera directa y de hacer huelga, pero esos ámbitos de negociación están existiendo en la provincia de Santa Fe, no existen en la Argentina y no están existiendo en un montón de otras provincias. No, pero tampoco podemos mirar, digamos, la vara tan baja. Está claro que no. Que lo otro es la destrucción del sistema siempre educativo. Hay mucho para seguir haciendo. La última, ¿la Corte tiene que ampliar su cantidad de vocales? Nosotros definimos que la Corte tiene que tener un número fijo de funcionamiento en la Constitución.
No se puede, tenemos una historia y una tradición en Argentina de cortes que se integran supuestamente por un número, pero que nunca están integrados por ese número, y que a veces eso va jugando como una variable para poder ir manejando cómo se salen las mayorías en las decisiones, o cuándo mando un pliego o cuándo no lo mando. Hemos tenido casos de este tipo en la Nación. Nosotros en la provincia de Santa Fe queremos dejar claro, y lo pusimos en el artículo, que la Corte santafesina tiene que tener 7 miembros, como lo hicimos en la ley que declaró la legislatura el año pasado. Estamos yendo en consonancia con esa reforma. 7 miembros, y que además tiene que tener, por primera vez en la historia lo vamos a decir en la Constitución, paridad. El órgano máximo de la justicia tiene que ir progresivamente tendiendo a incorporar más mujeres en la conducción del Poder Judicial. Nosotros, cuando sancionamos la ley de paridad en la legislatura, una de las cuestiones que planteamos fue que tenía que existir en todos los poderes del Estado. Era un gran momento para la paridad. No, el que pasó. Fue un gran momento para ir por la paridad. Sin embargo, se mandaron 2 varones y pero una mujer. Bueno, tenemos una mujer en la Corte Suprema de Justicia nuevamente, gracias a que de las personas que se enviaron no fueron todos varones. Yo lo veo al revés, al vaso medio lleno, y pienso, todavía quedan renovar varios ministros y ministras, y obviamente que vamos a estar empujando para que en la próxima renovación de ministros también vuelva a haber una mujer candidata a la Corte. Estamos convencidos de que es un camino progresivo, que no se logra de la noche a la mañana, como no se logró en las listas de diputados, como no se logró en el Poder Ejecutivo, en la Gobernación y Vice, que antes eran 2 hombres y a todos nos parecía muy natural. Hoy no nos parece algo no natural tener una mujer de vicegobernadora, y sin embargo hace muy poquito eso no pasaba. Bueno, todos estos cambios llevan tiempo, pero por primera vez en la historia Santa Fe va a declarar su paridad en la Corte Suprema, en las listas legislativas, y también en el artículo de declaraciones y garantías en las medidas positivas, donde incorporamos el principio de participación paritaria de mujeres y la igualdad sustantiva de mujeres y diversidades. En un clima de época que pareciera ser totalmente contrario a esto, pero que sin embargo, gracias a los reclamos constantes del movimiento de mujeres, al convencimiento de unas nuevas generaciones en la política y de todo lo que se avanzó en este tiempo en Argentina, lo vamos a poder plasmar en la Constitución de Santa Fe. La verdad que ayer lo discutíamos y nos pone muy orgullosas, obviamente a las mujeres muy contentas, pero muy orgullosos de que como Santa Fe estemos dando el ejemplo al país. Casi no, por sí o por no. La expectativa que tenías el minuto 1 cuando arrancó el proceso de reforma y las consecuencias y todo el proceso al día de hoy. Si decís, che, yo arranqué con esta expectativa, al día de hoy la superé, las pude cumplir, me quedé a mitad de camino. Viene bien. La verdad que tenía una expectativa de que podamos hacer muchísimos cambios, de que la política no se quede solo discutiendo la rosca del poder, y que tampoco se vaya en un debate ideológico que no nos permita alcanzar ningún punto de encuentro en una sociedad argentina que está dividida, que todo el tiempo busca la confrontación, la violencia. Bueno, ninguna de esas 2 cosas pasaron, porque estamos reformando las instituciones del Estado, estamos reformando los poderes del Estado, pero a la vez estamos consagrando derechos que nos debíamos hace 30 años, que reconoció la Constitución de 1994 en Argentina y que Santa Fe nunca se adecuó, y derechos nuevos que no lo habíamos imaginado quizás un año atrás y que hoy los vamos a estar contemplando en la Constitución de Santa Fe. Cuando uno dice la última, miente, sobre todo cuando es periodista. ¿El Tribunal de Cuentas va a seguir funcionando como tal o se va a ir hacia un proceso de sindicatura contable? Sí, va a seguir funcionando como tal. Gracias, Giselle, por la visita. Gracias a vos por la conversación. Por todo. Vamos a la pausa, ya venimos.